Bueno, y esta mañana definitivamente tenemos que abordar la crisis en Siria, lo que está viviendo ese país. Hoy las Naciones Unidas anunciaban que ya son más de 2 millones de refugiados sirios los que buscan abandonar su país y precisamente se están refugiando, se están protegiendo en naciones aledañas a Siria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Podría haber una intervención militar por parte de Estados Unidos y aliados? ¿Y qué significa esto? Es un panorama mucho más complejo del que muchos de nosotros imaginamos. No es solamente de decidir intervenir, decidir apoyar a Bashar al-Assad o a los rebeldes. Es un panorama complejo y para quizá analizar un poquito más a fondo lo que está pasando y la complejidad que esto tiene, nosotros invitamos esta mañana al analista internacional, licenciado Roberto Wagner. Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ves lo que se ha desarrollado en torno al conflicto de Siria en los últimos días? Porque desde la semana pasada el mundo está en un compás de espera ante esta intervención militar luego de estos ataques, supuestos ataques con armas químicas. Las Naciones Unidas todavía no da su informe final de estas investigaciones que llevaron a cabo en Siria. Ahora tenemos, por un lado, a Estados Unidos diciendo que ellos sí tienen prueba, acusando directamente al gobierno de al-Assad de haber usado este armamento químico. ¿Cómo ves tú el desarrollo que se ha dado? Bueno, yo quisiera resaltar que previo a estos ataques químicos, la situación ya era sumamente cruenta, sumamente violenta, solo con armas convencionales, se está hablando de más de 100.000 muertos, muchísimo más de la mitad de ellos civiles, y entonces a mí me parece un poco hipócrita la posición de algunos países de venir y decir, que el límite hayan sido el uso de armas químicas y no la pérdida de vidas humanas, que es una situación que se ha venido dando por un poco más de un año y eso siento que es parte de esa doble moral que debemos decir que es bastante hipócrita muchas veces en la política internacional. Ahora, el tema delicado es que este límite que se dicen que se rebasó el usar armas químicas, pues la cuestión es que realmente quién las usó. Los rebeldes han hablado de que sí se usaron y que fue el gobierno ha hablado de que sí se usaron y fueron los rebeldes, y entonces el problema es que algunas potencias occidentales como Estados Unidos, Francia viene y ha presentado un reporte en donde dice que tienen evidencias de que fue el gobierno. Sin embargo, Rusia está también en una posición considerando de que están esperando hasta que exista un reporte final para ver qué medidas se pueden tomar. Y si se llega a considerar de que fueron utilizadas por alguna facción de los rebeldes o una facción pro gobierno, porque esa es otra cuestión, no necesariamente las Fuerzas Armadas en sí, ¿cuál sería la mejor forma de actuar? ¿Y cuál sería, bajo tu criterio, la mejor forma de actuar? Porque ciertamente cualquier acción va a tener un costo político muy fuerte, ya sea que las grandes potencias decidan simplemente no intervenir por cuestiones de que después se les acusa o se les dice de que por qué están interviniendo en problemas que no deberían ser de ellos, ¿verdad? Lo que hemos escuchado también a través de muchos años en diferentes conflictos y también por otro lado criticados por quizá no intervenir y defender los derechos humanos de estas personas que están simplemente sufriendo este conflicto bélico. Pues es un gran dilema ético que tristemente me gustaría dar otra respuesta, pero la realidad es que si se interviene, miles de vidas se van a perder, y si no se interviene, igualmente miles de vidas se van a perder. Entonces, la situación viene a ser de qué forma se puede ejercer algún tipo de presión que no implique, que no sea exactamente una intervención militar de la forma en la que estamos acostumbrados a verlas en los últimos años, como por ejemplo el caso de Libia, sino que tal vez algún apoyo político o alguna presión política para que las partes en conflicto, que hoy en día ya son muchas, traten de bajar hostilidades y se traten de llegar a ciertos consensos. La situación es que el gran problema de esto es que estas potencias occidentales, las Naciones Unidas, han permitido de que este gobierno llegue a estos niveles. Eso es algo que era ya predecible desde hace un año y es sumamente lamentable que ahora, ante lo complejo que es, pues busquen ver qué es lo que podrían hacer al respecto. Y se complica. Tú me decías que precisamente escribiste y analizaste esa situación en febrero del año pasado y tú decías, bueno, es necesario intervenir para poner fin a este conflicto. Ahora, como dices, se unen otros elementos y te preguntaba respecto
a los rebeldes? Porque muchos dicen, bueno, son los rebeldes, son los opositores del gobierno que están haciendo bien, ¿verdad? A quienes hay que apoyar, pero ahora se unen otros grupos terroristas también, que quizá en un principio eran ajenos a este conflicto. Entonces tú dices, bueno, ¿será que Estados Unidos, Europa va a parar apoyando a grupos como Al-Qaeda que se han unido, que se han pegado a estos grupos de rebeldes? Sí, en efecto, a inicios del año pasado todavía era una situación, todavía podíamos ver blancos y negros. Podíamos ver, digamos, bueno, estas es las fuerzas armadas del gobierno y los grupos rebeldes bastante liberacionistas, que lo que querían era derrocar al gobierno. Entonces, una intervención en términos de prevenir vidas humanas, perfectamente justificable desde muchos puntos de vista. Hoy en día tenemos a 4 grandes grupos que se identifican, un grupo pro gobierno, que son las Fuerzas Armadas, y grupos paramilitares pro gobierno. Tenemos a los mismos rebeldes liberacionistas, pero hoy en día, como muy bien dices, tenemos ya a unos rebeldes fundamentalistas, que son soldados que están librando, según ellos, una guerra santa. Y hay un cuarto grupo que son la población, la nación kurda, que es una nación que ocupa gran parte del territorio en el Medio Oriente y que han luchado por muchísimos años por tener su propio estado, y entonces ellos también están aprovechando cualquiera de estos conflictos para ver con qué, de repente, qué pueden lograr ellos con sus fines políticos de crear un estado. El problema entonces ya no viene a ser la intervención en sí, el problema viene a ser qué pasa después de la intervención, porque cualquiera de estos grupos, y que dentro de esos grupos hay diferentes facciones, van a luchar por cualquier vacío de poder que se genere. Y entonces, como muy bien dices, si de nada sirve entrar en contra de Al-Assad, que Occidente lo ha visto como el malo de la película, para que después llegue otro grupo que sea peor. Exacto, y vemos, bueno, una situación a la que está pasando Egipto ahora, que vemos también esa inestabilidad después de que derrotaron al presidente de ese país. Y entonces hablábamos también de esos escenarios, ¿verdad? Un escenario con Egipto, un escenario como Irak, que también Estados Unidos, creo yo, y otros países podrían costear a estos momentos. Y es una situación donde, bueno, no han logrado salir de ahí desde hace más de una década ya, casi que. Es una situación muy compleja. Y yo te preguntaba, y para finalizar, ¿no es aconsejable o no sería mejor que Siria llegara a resolver sus propios problemas? ¿Cómo ves tú este escenario? Dejar a Siria y decir, bueno, ustedes vean cómo se arreglan. Obviamente está la pérdida de vidas y lo que se podría dar. ¿Es un escenario posible? Esa es otra cosa que también nos tiene que quedar en claro, porque mucha gente viene y habla de que no debe haber una intervención, pero se están criticando lo que sería una intervención de parte de Estados Unidos, y tal vez con el apoyo de otras potencias occidentales como Francia y tal vez Inglaterra. Sin embargo, lo que muchos están obviando es que en Siria ya hay una participación. Rusia está vendiendo armas al gobierno de Al-Assad, Turquía tiene una intervención, Irán está apoyando a ciertos grupos como Hezbollah, un grupo que originalmente operaba en Líbano y ahora está teniendo operaciones dentro de Siria en favor del gobierno de Al-Assad. Arabia Saudita y Qatar están reforzando, están armando a muchos de estos grupos fundamentalistas. O sea, ya no es un conflicto de sirios que los sirios van a resolver, ya es un conflicto de carácter regional, y en la medida en que también el problema es en que si se deja pasar más tiempo, tal vez en todo caso una intervención tendría que ser para que otros no intervengan, si es que realmente se quiere venir y pensar en un conflicto de sirios para resolver el problema de Siria, cosa que hoy en día no es realmente así. Y es una situación que muchas veces a los medios se les ha pasado por alto, y que muchas veces en el análisis se nos pasa por alto de que sí ya existen otros actores involucrados. Bueno, y que haciendo la situación mucho más difícil. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros esta Muchas gracias mañana, por la invitación. haciéndonos comprender un poquito más de lo que está ocurriendo en Siria. Como dijimos, es una situación completa, ya lo escuchamos, no es blanco y negro ahora realmente, y vamos nosotros a estar pendientes de lo que pueda ocurrir en los siguientes días, las siguientes semanas en este conflicto. Vamos ahora con más. Momento de la pausa, por supuesto, un análisis completo. No se olvide, todos los días a las 5:45 arrancamos con el repaso informativo. Para que salga muy bien informado de casa, escuchando lo que sucede en Guatemala y en el mundo. Se vienen muchas cosas, hasta las 10 con ustedes. Esto es Viva la Mañana, ya volvemos. Bueno, quisiera mandar un saludo a mi hermana, a mis hijos allá en Guatemala, y espero que todos estén bien. Gracias.
voz. ¿Qué es Guatemala? Para mí Guatemala es hogar, es donde vivo, es por lo que lucharía, es el orgullo y es todo. Guatemala es mi país, es mi tierra, la amo con todo mi corazón.